acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Hermanos, gracias por sus oraciones. La semana pasada yo y mi equipo personal estaba en una conferencia para enfocar más bien en nuestra misión como parroquia. Y es decir que eso es muy buena para enfocar porque podemos ser distraídos en cosas que no son importantes. Las cosas que enfoquemos aquí en Santa Alicia tienen mucho fruto. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia de Dios dentro de esta parroquia de Santa Alicia? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes su vida es diferente, es mejor por su relación con Jesucristo porque está llegando aquí en este lugar con el Señor? ¿Verdad? Muchos, ¿verdad? Entonces, es decir, importante que enfoquemos en esas cosas. Y ustedes han recibido una pequeñita carta, ¿verdad? Que tiene nuestras preguntas de claridad. Recuerde eso, ¿verdad? Entonces, no es simplemente una cosa una vez, pero es importante que enfoquemos diariamente en esas cosas. Es decir, quiénes somos, cómo comportamos, qué hacemos y cómo vamos a tener éxito en el propósito como parroquia. Y una de las cosas que enfoquemos es los valores en cómo comportamos como parroquianos. Y hay tres cosas. Primero es docilidad a la verdad. Ser dóciles a la verdad. Segundo es celos por el Señor. El tercero es amor genuino a cada quien que encontramos. Y yo creo que esos tres valores describen una persona de Santa Alicia que realmente es uno de los mejores que tenemos, ¿verdad? Si es nuestro equipo o nuestros voluntarios. Personas que son dóciles a la verdad, tienen celos por el Señor, pero también son llenos de amor genuino por cada persona que sirven. Tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es lo que está hablando las Escrituras. Debemos aceptar dócilmente la palabra porque confiamos que la palabra de Dios es bueno y los mandatos del Señor son por nuestra libertad y por nuestra vida. Como dice la primera lectura, ¿cuál es el propósito de la ley? Moisés dijo, escucha los mandatos y preceptos que el Señor te enseñó para que los pongas en práctica y puedes así vivir, entrar a tomar posesión de la tierra. Vivir y entrar y tomar posesión. Es decir, que la ley de Dios es para que vivimos, principalmente, porque el pecado es la muerte, ¿sí o no? El pecado es la muerte, pero Dios tiene vida por nosotros. Entonces, cuando obedecemos la ley, hay vida, pero también es por un propósito para que cuando entren en la tierra prometida, ellos no pierdan su herencia por imitar los dioses paganos. Entonces, obediencia a la ley de Dios nos librará del pecado, nos librará del egipcio y todas las cosas de nuestra vida para que podamos vivir como ciudadanos del cielo. Y dice también, no añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Entonces el Señor ponga el estándar, no es mi estándar, ¿verdad? ¿Sí o no? Es decir, que debemos obedecer a Dios y hay muchos que obedecen su propia ley. Amén. Hay muchos que obedecen su propia ley, siguen su propio modo de catolicismo, pero no es decir que catolicismo, es la totalidad. Y hay muchos católicos que dicen, yo soy católico, pero yo no vengo a misa, o yo no quiero casar por la iglesia, o yo no voy a aceptar esa enseñanza sobre el aborto, anticonceptivos, o cualquier cosita que hay, ¿verdad? Pero es decir que, hermanos, si somos católicos, no podamos quitar partes de los mandatos del Señor. Es una parte integrada y si somos dóciles y recibimos todo, vamos a ser salvados. Pero si tenemos parte en el mundo y parte de Dios, vamos a perder todo. Debemos ser en fuego. No podemos ser fríos, ¿verdad? Y no podemos ser tibias, necesitamos estar en fuego. Amén. Ok. Bueno, hablando sobre los fariseos no son las personas que obedecen la ley. Primeramente, hermanos, lave tus manos antes que comes, okay. Porque no es lo que el Señor está diciendo, no lave las manos. El problema no era lavarse las manos, el problema era que esta manera de lavar las manos hasta el codo era una cosa por los sacerdotes. Entonces, en tiempo, lo que pasó es que los fariseos dicen, no es solamente por los sacerdotes, es por todos los laicos también. Ellos deben purificarse siempre. Cuando entren en la casa, cuando salen, deben purificarse. Pero eso no era el propósito de la ley. Era por los sacerdotes y era por devoción, porque la gente quiere imitar la pureza de los sacerdotes, pero no era la ley. Pero en el tiempo de Jesús era como si tú no laves las manos como los sacerdotes, tú estás pecando, pero no era la ley de Dios.
en la tradición de los hombres. Amén. Y hay muchos que hagan lo mismo, es decir, que los fariseos enfocan en estas cosas, pero ignoran las cosas más mayor en la ley, como amor por su prójimo. Y ese es el problema, que Jesús tristemente no tenemos esta palabra, pero la parte después dice, bueno, ustedes, hay la ley o honrar a tu padre y tu madre, pero si ustedes han prometido algo a la iglesia y dice, oh, lo siento padre y madre, eso es por la iglesia cuando yo muero, ¿verdad? Es decir, tú ignores la ley de Dios por tu tradición humana. Cuida a tus padres, la iglesia va a tener otra ayuda, amén. Es decir, hay una ley más alto. Importante que obedecemos las leyes más altos primeros y después los siguientes. Y los fariseos tienen invertido la ley, obedecieron las cosas bajos en vez de los más mayores. Entonces Jesús, cuando Él vino para purificar la ley, para que Él quita las cosas pequeñas y aumenta las cosas mayores, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de leyes. Primero era ceremonial y el otro es moral. La cosa ceremonial, como lavarse las manos en una manera, o lavar los camas, o las cosas que usan, las tazas, eso es importante, pero no es la cosa más importante. El Señor quita estas cosas porque esas cosas eran una cosa que dividía la gente entre los judíos y los gentiles. Y es decir, era necesario en el tiempo antepasado, porque en el tiempo pasado los judíos no tuvieron la fortaleza para permanecer fiel en medio de las naciones. Entonces necesitaban ser aparte para permanecer fiel. Pero en el tiempo del Señor, el Señor le está diciendo, no debes estar aparte de ellos. Ustedes deben evangelizar a ellos. No tienen miedo para tocarlas. No tienen miedo para comer con ellos. Ustedes necesitan hablar con ellos y ministrar a ellos con el amor que tienes, ¿verdad? Entonces, Él quita la ley ceremonial, pero Él haga más alto la ley del amor, diciendo, hermanos, ustedes escuchaban, odia a tu enemigo y ama a tu prójimo. Yo digo, ama a tu enemigo, perdona a los que te ofenden, ¿verdad? Y oren por ellos, ¿verdad? Y es decir, que Él haga más alto la ley moral, pero quitaba la ceremonial para que podamos ser juntos. Bueno, hay dos cosas más que quiero decir. Uno es por los que son, ¿cómo se dice? Los que son llenos de temor salir en el mundo, y los otros que son tan imprudentes. Okay, dos mensajes. Okay, hay dos tipos de personas. Una persona dice, no importa lo que haga, yo puedo hacer cualquier cosita, es muy imprudente, ¿verdad? Que dice, acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos, ¿verdad? Entonces no es suficiente decir, ya, yo entiendo eso, yo iba al santuario de Guadalupe cada año, yo soy guadalupano, pero yo no necesito ir a misa, o yo no necesito hacer esa cosa, yo puedo mirar las cosas en la televisión que son impuras, basura eso, ¿verdad? Quita todo eso, ustedes deben purificar sus vidas de cualquier basura en su vida, cualquier pecado, amén. Entonces deben vivir puros y santos. Pero hay otras personas en el otro lado que tienen temor diciendo, Padre, ¿cómo es posible vivir como cristiano en el mundo tan sucio? Y yo digo eso. Y eso es la cosa que me cambió mucho cuando recibió esta palabra, humildemente. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Nada. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Ok, esa es la diferencia. Es decir, que ¿cuántos de ustedes tienen problemas con sus pensamientos de vez en cuando? ¿Verdad? Es decir, que tienen ataques, tienen pensamientos que no les gustan. Hay personas que vienen a mí diciendo, Padre, esos pensamientos me turban diariamente, día y noche, y no puedo quitar eso. Yo estoy orando, implorando a Dios que me quite esas cosas. Yo no puedo terminar pecando en esos pensamientos. Y yo digo, ¿te gustaban estos pensamientos? No, jamás. ¿Has aceptado esos pensamientos? No, jamás. Entonces no es tu pecado, es tentación. No te está manchado estos pensamientos. Porque, hermanos, es diferente entre cosas que entran en la mente y ustedes lloran, y cosas que tú dices, oh, eso, voy a examinar dónde esto va a ir, ¿verdad? O está meditando sobre el pasado diciendo, oh, yo quiero que esta persona muere, ¿verdad? O está meditando en la manera que puede matarlos, ¿verdad? Es decir, eso viene del corazón. Y eso es lo que necesitas arrepentir. Amén.
Entonces hay diferencia entre tentación que viene de afuera y no tiene resonancia en tu corazón y las cosas que tienen acuerdo con tu disposición interior. Eso es la buena nueva. Si ustedes realmente purifican sus vidas y están turbando con las cosas y no practican esas cosas en tu casa, pero cuando tú sales, tú ves una cosa en la calle o tú escuchas un programa en el radio que otra persona está tocando en su lugar de trabajo, no debe turbarte. Ore por ellos, perdona a ellos y invita a ellos a considerar que hay una mejor vida. Porque cuando ustedes viven así, tú vas a evangelizar. Dice el Señor, cuando la gente, guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos esos preceptos en ustedes, los pueblos se dirán en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. La razón por qué el cristianismo ganó la cultura romano y pagano en el pasado era porque ellos miraban a ellos diciendo, mira cómo ellos aman los unos a los otros. Ellos no comparten en las obras de tinieblas. Ellos aman sus enemigos. Ellos no divorcian sus esposos. Ellos no viven en fornicación. Ellos no practican las cosas que practicamos. Son llenos de amor y paz y perdón por todos. Entonces, hermanos, porque ¿cuál otra nación hay tan grande y pequeña de dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? La gente va a decir, Dios vive en ti y yo quiero lo que tú tienes. Eso es la ciudad de Dios, con Dios en el centro, todos obedeciendo la ley de Dios. Ciudad de los hombres, Dios no está en medio. Es los Estados Unidos y tristemente México y muchos otros países. Dios no está en medio más. Lo que está en medio es nuestro propio placer y nuestras propias leyes que no son buenos. Y eso está corrompiendo la cultura. Entonces, si queremos un cambio en la cultura, no podemos echar culpa a nadie más que nosotros mismos. Debemos ser ciudadanos de la ciudad de Dios, que es en el cielo. Viviendo aquí, pero también en el cielo. Amén. Entonces, hermanos, debemos ser humildes porque la iglesia tiene enseñanza por nosotros, pero muchos escuchan la palabra, pero no caminan en la palabra. Y si decimos, yo voy a venir escuchando al Padre, pero retornando a mi fornicación, retornando a mis videojuegos, retornando a mi alcohol, retornando a cualquier cosita, es inútil. Hermanos, debemos arrepentirnos, aceptar la palabra de Dios. La primera palabra de Jesucristo era arrepentirse y creer en el Evangelio. Hoy en día, Bartolo va a recibir confirmación. Entonces, ayer, él y su esposa fueron casados por la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, gracias por dar testimonio de quitar esta antigua vida y vivir la vida en Cristo. Que todos imiten su ejemplo, ¿verdad? Hemos trabajado por varios años, ¿verdad? Para cumplir eso. Y Bartolo finalmente está recibiendo todos sus sacramentos de iniciación. Va a recibir hoy la confirmación. El propósito de la confirmación es que recibimos la plenitud del Espíritu Santo. No es un rito vacío. Es decir, lo que estaba dando en Pentecostés va a ser dado a él, para que él pueda vivir como testigo de la bondad de Dios, con el poder, la fuerza, el amor de Cristo Jesús, y que todos ustedes pueden ser renovados. La confirmación usualmente es reservado al obispo. Entonces, cuando el obispo no está o no puede, él hizo delegación a mí para hacerlo. Entonces, eso es una cosa extraordinaria que yo puedo hacer confirmaciones, ¿verdad? Porque viene esa autoridad del obispo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, Bartolo? Que el obispo está aquí contigo y él quiere expresar a ti, bienvenidos, hijo, a la misión de la iglesia, como padre, como hermano, como hijo, ¿verdad? De Dios. Muy importante que todos aceptamos eso y que cuando Él está renovando sus promesas bautismales, todos podamos hacerlos juntos para que podamos recibir el poder y la fuerza de Dios que hemos recibido en nuestros propios sacramentos. Amén.